Muy buenas, profesor. Le vamos a presentar el tema de dispersión de luz a bajo ángulo en reometría o REO-SALS junto a mis compañeros Jesús Ricardo Martínez, Simón Ochoa Arboleda y mi persona Juan Carlos Sierra. Bueno, tenemos la parte de tabla de contenido donde está la introducción, luego los fundamentos físicos, tercero las aplicaciones y por último las conclusiones. La caracterización reológica es clave para entender cómo se comportan los materiales complejos, ya que permite medir propiedades como la viscosidad o el módulo elástico. Sin embargo, esas propiedades dependen directamente de la microestructura interna, que cambia bajo esfuerzo. Por eso, esta técnica surge como una herramienta poderosa que combina la caracterización mecánica con el análisis óptico de las microestructuras, mediante la dispersión de luz a bajo ángulo, que permite observar en tiempo real cómo evoluciona la estructura interna mientras se mide al mismo tiempo la respuesta mecánica. Esto ofreciendo una visión completa del comportamiento del material. Entre sus ventajas se destaca su alta sensibilidad a las fluctuaciones estructurales, la posibilidad de realizar experimentos in situ y su fácil integración con reómetros comerciales. Además, este método se aplica al estudio de fluidos complejos como geles, emulsiones, polímeros, suspensiones y materiales biológicos. Es muy útil en el análisis de la gelatinización de almidón, donde permite seguir simultáneamente los cambios durante el calentamiento de este. El fundamento físico del método REO-SALS se basa en la dispersión elástica de la luz, fenómeno mediante el cual un haz de luz incidente interacciona con una muestra que presenta fluctuaciones espaciales en su índice de refracción. Estas fluctuaciones son causadas por variaciones locales de concentración u orientación molecular dentro del material, lo que provoca que parte de la luz incidente se disperse en distintas direcciones. Con esta técnica es posible realizar mediciones con o sin polarización, y cada configuración revela información distinta sobre la muestra. Primero, cuando no se usan elementos polarizadores, es decir, ni polarizador ni analizador, se habla de dispersión no polarizada. En este caso, la intensidad de la luz dispersada está dominada por fluctuaciones de concentración. Esto significa que observamos principalmente las diferencias en densidad óptica o en composición del material, como por ejemplo la presencia de gotas, dominios o agregados. Por otro lado, cuando se incorporan elementos de polarización, el equipo puede discriminar entre diferentes tipos de fluctuaciones. Polarización paralela. El polarizador y el analizador están alineados en la misma dirección. En esta configuración se detecta luz cuya polarización no ha cambiado, por lo tanto el sistema es sensible principalmente a fluctuaciones de concentración, aunque también puede captar cierto grado de orientación molecular. En polarización perpendicular, aquí el polarizador y el analizador están cruzados a 90 grados. Solo se detecta la luz que ha cambiado su plano de polarización al interactuar con la muestra. Esto ocurre cuando existen fluctuaciones anisotrópicas, es decir, orientación de moléculas o dominios dentro del material. Por eso, este modo se conoce como dispersión despolarizada y permite estudiar la alineación estructural inducida por el flujo. El patrón de luz dispersado contiene información sobre la morfología interna de la muestra, tales como tamaño, forma, anisotropía y orientación de dominios o fases dispersas. El análisis de la distribución angular e intensidad de las dispersado permite obtener parámetros estructurales de interés. El vector de dispersión Q, que define la escala de las estructuras detectadas, se calcula según la ecuación Q es igual a 4pi sobre lambda por seno de teta medios, donde Q es el vector de dispersión, lambda es la longitud de onda del láser y teta es el ángulo de dispersión. Este principio permite relacionar la forma y tamaño de las estructuras internas con los cambios observados en el patrón de dispersión durante la aplicación de un flujo controlado, en donde estructuras grandes generan ángulos de dispersión pequeños y estructuras pequeñas generan ángulos de dispersión grandes. El equipo REO-SALS consiste en un módulo óptico que se acopla directamente a un reómetro de investigación. Este diseño permite registrar simultáneamente los datos reológicos, como el esfuerzo, la viscosidad o la tasa de corte, y las imágenes de dispersión óptica.
Los componentes principales del equipo son una fuente láser de 658 nanómetros, un polarizador que define la dirección de vibración de la luz, un analizador que se coloca antes del detector y define qué componente de luz se mide, un conjunto de ópticas y un prisma que dirigen el haz hacia la muestra, una pantalla y una cámara CCD que registran los patrones de dispersión, y finalmente un software que sincroniza los datos ópticos con las mediciones reológicas. Además, el sistema puede trabajar con dos tipos de geometrías, placas paralelas o cilindros concéntricos, que definen la dirección del flujo y el plano en el que se observa la dispersión. Los ángulos de dispersión que pueden registrar van de 2 a 12 grados, lo que corresponde a estructuras de tamaño micrométrico, típicas de polímeros o emulsiones. En el equipo REOSALS, los parámetros ajustables desempeñan un papel fundamental, ya que permiten controlar las condiciones del experimento y determinar el tipo de información estructural que se obtiene del material. El primero es la tasa de cizalla, la cual define la velocidad con que la muestra se deforma dentro del reómetro. Al incrementar este valor, las microestructuras internas como dominios o gotas tienden a alinearse y a deformarse en la dirección del flujo. Este fenómeno se refleja en una disminución de la viscosidad y en un cambio en los patrones de dispersión, que pasan de formas circulares a elípticas, indicando una mayor anisotropía estructural. La geometría de medición es otro factor relevante. Dependiendo de si se utilizan placas paralelas o cilindros concéntricos, cambia la dirección del flujo y el plano en el cual se detecta la luz dispersada. Esto influye directamente en la interpretación de la información estructural obtenida. Asimismo, la orientación de los polarizadores determina la naturaleza de las fluctuaciones que se observan. Cuando el polarizador y el analizador están alineados de forma paralela, la técnica es sensible principalmente a fluctuaciones de concentración. En cambio, si se disponen de manera perpendicular o cruzada, la medición se vuelve sensible a fluctuaciones de orientación molecular, permitiendo analizar la anisotropía inducida por el esfuerzo aplicado. El ángulo de dispersión también es un parámetro determinante, ya que controla la escala de las estructuras que se estudian. Los ángulos pequeños permiten detectar estructuras grandes, mientras que los ángulos mayores se asocian con estructuras más finas o de menor tamaño. Finalmente, la longitud de onda del láser, fija en 658 nanómetros, define el rango de tamaños estructurales que pueden ser detectados mediante la técnica. En conjunto, el ajuste adecuado de estos parámetros permite adaptar el REOSALS a diferentes materiales y condiciones de flujo, facilitando una comprensión detallada de la relación entre la microestructura interna y el comportamiento reológico del sistema analizado. Ya para la aplicación tenemos un análisis en tiempo real del comportamiento de gelatinización de una pasta de almidón mediante mediciones de dispersión de luz de ángulo pequeño y reoimpedancia. Es un artículo bastante reciente donde se empezó a estudiar el diferente tipo de comportamiento del almidón a su 10%. Para el protocolo experimental tenemos que primero una preparación de la muestra donde se utiliza una pasta de almidón de trigo al 10% en agua destilada. Antes del ensayo, esta muestra se precortó a 10 Hz durante 1 minuto para poder homogenizarla. Seguido se dejó 1 minuto en reposo para estabilizar la estructura y eliminar cualquier gradiente. Posterior a esto, se empleó un reómetro acoplado a un sistema REOSALS con un láser de 658 nanómetros en una geometría placa paralela de 43 milímetros de diámetro y un gap de 1 milímetro. La polarización óptica se configuró en modo HV, que es polarizador horizontal, analizador vertical, para detectar orientación estructural. Y el ensayo térmico se realizó un barrido de temperatura desde 20 grados hasta 80 grados Celsius, con una velocidad de calentamiento de 2 centímetros por minuto. Durante todo el proceso se aplicó una oscilación controlada con deformación de 1% y frecuencia de 10 radianes sobre segundo, registrando simultáneamente los módulos G' y G'. El sistema SALPS capturó imágenes en tiempo real a lo largo del barrido térmico. Cada imagen se asoció directamente con los valores reológicos del mismo instante, permitiendo correlacionar cambios microestructurales o patrones SALPS con la respuesta mecánica del material, y para evitar la evaporación se aplicó una barrera de aceite alrededor del borde de la muestra. Las técnicas utilizadas, tanto SATS como REOSALS, fueron indispensables para poder comprender los cambios morfológicos en los gránulos de almidón durante el proceso de gelatinización.
Para esto se hicieron estudios a niveles tanto nano como micro. Para la medición a la escala nanométrica, el SATS permitió un análisis muy detallado, donde podemos ver que a los 20 grados Celsius la curva de dispersión muestra un pico de difracción en un vector de dispersión de Q igual a 0,6 nanómetros a la menos 1. Esto confirma que existe una existencia de estructura repetida aproximadamente de 10,5 nanómetros. En diferentes tipos de literatura se ha reportado que el gránulo de almidón oscila entre 9 a 10 nanómetros. Esto quiere decir que el valor obtenido a partir de este pico de difracción se puede considerar un espaciamiento de la estructura repetida dentro de los gránulos del almidón. Con la anterior imagen podemos ver que, aunque no se observa un cambio en la estructura a nanoescala, como el intervalo de repetición de la estructura laminar dentro de los gránulos de almidón que se produjo durante todo el proceso de encalentamiento llegó hasta los 56 grados y estas estructuras comenzaron a desaparecer gradualmente y se perdieron casi por completo al llegar a los 65 grados. Lo cual, esta corroboración se puede hacer con la medición del Reusales, que a pesar de que es micro, lo que se hizo fue que se obtuvo simultáneamente los módulos elásticos y el patrón SALS durante el calentamiento. Eso quiere decir que permitió la captura simultánea de los cambios en las propiedades mecánicas y la estructura macroscópica de la muestra. Por ejemplo, a 20 grados se comenzó a observar una imagen de trébol de 4 hojas, o también conocida como cruz de Malta, que es causada por una estructura en capas concéntricas que era propuesta por el mismo almidón. Esta imagen de dispersión se observó hasta los 55 grados Celsius. Sin embargo, cuando la temperatura alcanzó los 60 grados, la imagen comenzó a tomar una dispersión que se hizo más pequeña y borrosa, y esta misma intensidad comenzó a disminuir. Y cuando llegó a la temperatura de los 65 grados, estas imágenes desaparecieron casi que por completo, coincidiendo con la imagen que fue dispersa en la difracción de los picos de SATS. Y como complemento, el método de dispersión de HB es relativamente fácil de analizar porque a partir de las imágenes dispersas obtenidas se puede entender que no solo fue de la fluctuación de la orientación y tampoco dependió de la densidad de la muestra. Este patrón HB de un cristalino esferulítico fue perfecto porque tuvo forma de trébol de 4 hojas y cada lóbulo del patrón muestra una intensidad máxima cuando el ángulo de orientación es 45 grados. Y aquí en esta imagen podemos ver los resultados de cómo en la relación de la dependencia de los módulos G' y G2', mostrando los cambios de las propiedades mecánicas durante todo el proceso de gelatinización que coinciden con los cambios morfológicos de los granulos del almidón durante el proceso de la gelitación al cambio de las diferentes temperaturas ya antes mencionadas. Estas, al acercarse a 0,1 pascal, se considera sólida, lo cual es mayor a en G', y al acercarse a la temperatura de 65, ambos módulos elásticos aumentan rápidamente pasando de un punto de transición Sol-Gel aparente donde G' y G2' son completamente iguales. Ya a manera de resumen, los resultados claves o principales fue que hasta los 55 grados los módulos de G' comenzaron en 0 y en G doblemente prima fueron 0,1 pascales, que esto muestra el estado sólido de la muestra. Para los 55 a 65 grados Celsius comienza a producirse una transición. El G' y G2' crecen bruscamente y alrededor de los 65 grados Celsius ocurre una aparente transición Sol-Gel. En SALS, en cambio, cuando llegamos a los de 20 a 55 grados Celsius, existe un patrón conocido como Maltese Cross que es típico de la estructura concéntrica de los granulos. Y a partir de los 60 grados la imagen se vuelve difusa y a los 65 grados Celsius la dispersión casi que desaparece por completo. Ya para terminar con las conclusiones, tenemos que la técnica Reusales toma relevancia para estudiar la relación entre la microestructura y el comportamiento reológico de materiales complejos, ya que su principal importancia radica en que permite realizar mediciones simultáneas y en tiempo real, y sin muchas dificultades de incorporarlo en los reómetros convencionales o comerciales. También se requiere condiciones óptimas y de alineaciones precisas,
y su interpretación depende de ciertos supuestos sobre la homogeneidad y la dispersión de la muestra. Esto señalándolo como una desventaja que podría tener a la hora de compararlo con otras técnicas de ergología. Y destaca su alta sensibilidad para detectar fluctuaciones de concentración y orientación, además de su capacidad de analizar el volumen completo de la muestra y la posibilidad de realizar experimentos in situ sin interrumpir la medición reológica. Estas fueron todas las referencias que utilizamos. Muchísimas gracias.